Louise Jones, una anciana amable y decidida, ve su vida transformada al ser abandonada en un hogar de ancianos por sus propios hijos. Allí encuentra una nueva familia en Sofía, José y sus hijos, y redescubre el valor de la amistad y la resiliencia. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. Louise Jones estaba sentada en el viejo sillón de la sala, envuelta en un silencio denso y acogedor. A su alrededor, las sombras danzaban suavemente, reflejando la luz del atardecer que atravesaba las ventanas. La casa estaba impecable, con cada objeto en su lugar, pero el vacío era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido en cada rincón. Sostenía una taza de té entre sus manos, buscando calor mientras sus ojos cansados se fijaban en un retrato sobre la chimenea. En la fotografía, dos jóvenes de ojos vibrantes la miraban, Carlos, su hijo, con esa sonrisa traviesa de niño, y Camille, siempre serena, abrazada a su hermano. A su lado estaba el difunto esposo de Louise, cuyo semblante sereno parecía protegerlos. Los recuerdos de tiempos mejores llenaban su corazón de calidez, pero, al mismo tiempo, la distancia emocional de sus hijos envolvía su alma en una nostalgia casi insoportable. De repente, el teléfono sonó, quebrando el silencio de la casa con un sonido agudo e inesperado. Louise tardó un instante en reaccionar, casi incrédula de que pudiera ser una llamada importante. Alejándose del sillón con cuidado, se acercó al aparato y, al descolgar, escuchó una voz familiar, suave, pero con un tono serio. ¿Mamá? Era Carlos. Esa sola palabra bastó para que una oleada de emoción y alivio invadiera a Louise. Sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, como si esa única palabra hubiera traído de vuelta toda la añoranza acumulada. «Hijo mío, hace tanto que no escucho tu voz», respondió, su voz temblando de emoción. Sintió la fragilidad de sus propios sentimientos mientras conversaban, pero no pudo evitar que su corazón latiera con fuerza, ansiosa por saber que quería a su hijo. «Camille y yo estábamos pensando que tal vez deberíamos pasar más tiempo juntos, mamá», dijo Carlos, con una voz que sonaba más cercana y afectuosa que en las últimas conversaciones telefónicas que habían tenido. Louise contuvo la respiración, sorprendida y conmovida por la propuesta. Era lo que más deseaba, la oportunidad de estar cerca de sus hijos nuevamente, de volver a sentirse parte de sus vidas. La idea de que ellos quisieran acercarse encendió una nueva chispa de esperanza en su pecho. «Eso sería maravilloso, querido». «¿Sabes cuánto los extraño?», respondió ella, intentando contener la felicidad en su voz, pero dejando escapar una pequeña risa entre palabras. «Entonces planeemos algo pronto, mamá. Incluso podríamos pensar en un cambio, algo que nos permita pasar más tiempo juntos», sugirió Carlos, mientras su voz traía consigo la promesa de nuevos momentos y la posibilidad de reconstruir vínculos que parecían haberse perdido con el tiempo. Después de la conversación, Louise colgó el teléfono con una sonrisa en el rostro, sus pensamientos inundados por una mezcla de alegría y expectativa. Sentía que algo bueno estaba por suceder, que finalmente recuperaría el calor familiar que tanto anhelaba. La noche avanzaba, y la oscuridad afuera había envuelto la casa de Louise como un manto silencioso. Preparaba la cena con esmero, como solía hacer cuando sus hijos eran niños y regresaban de la escuela. Cada detalle estaba cuidadosamente planeado, el aroma de las hierbas en el caldo caliente, el pan fresco en la mesa, los platos escogidos con mimo. La expectativa hacía que su corazón latiera rápido y su mente se llenara de recuerdos y sueños, todos entrelazados con la esperanza de que esa noche marcara un nuevo comienzo. Las horas pasaban lentamente hasta que, finalmente, el sonido de neumáticos sobre la grava de la entrada la hizo girarse hacia la ventana con el corazón en la garganta. Los faros cortaron la niebla nocturna, y pudo distinguir la figura de Carlos saliendo del coche, seguido de Camille. Parecían exhaustos, envueltos en un aura que Louise no podía identificar, pero que traía consigo una sombra sutil en sus semblantes. Al abrir la puerta, Louise los recibió con una sonrisa afectuosa y un abrazo cálido. Sentía el calor de sus hijos contra ella, y en ese breve momento el peso de los años, de las ausencias y de las incertidumbres parecía disiparse. Pero, al mirarlos más de cerca, notó un brillo diferente en los ojos de Carlos y la expresión contenida de Camille, cuyo rostro no sonreía con la naturalidad de antes. «Deben de estar cansados, queridos», dijo Louise, intentando aliviar la tensión. «Vengan, vamos a cenar. He preparado todo lo que más les gustaba». Los condujo hasta la mesa, donde el calor de la comida llenaba el ambiente con aromas familiares. Durante la cena, las conversaciones fluyeron sobre temas ligeros, historias de trabajo,
pequeños éxitos y algunas risas. Camille, aunque algo más reservada, sonreía y participaba, mientras que Carlos hablaba de forma expansiva, como si intentara llenar el espacio y evitar el silencio que parecía siempre amenazar con instalarse. Sin embargo, Louise sentía que algo no dicho flotaba en el aire, una tensión entre los hermanos, como si guardaran un secreto con cuidado. Mientras comían, Louise intentaba descifrar el misterio en los ojos de sus hijos. Tal vez era solo el peso de la vida, de los días largos y agotadores, o quizá había algo más. Cada vez que Carlos y Camille intercambiaban miradas, Louise percibía que, a pesar de la alegría de tenerlos cerca, algo permanecía oculto. Decidió, no obstante, que esa noche no sería de preguntas. Estaba feliz de tenerlos allí, juntos, compartiendo ese momento. Cuando la cena terminó y las risas se apagaron, Louise observó a sus hijos con una mirada suave, deseando que esta nueva cercanía durara. Ellos la ayudaron a recoger la mesa, intercambiando entre sí palabras casi inaudibles, y antes de dirigirse a sus habitaciones, Carlos se acercó, tomando la mano de su madre por un instante más, mientras Camille observaba desde lejos, en silencio. «Buenas noches, mamá», dijo él, con una voz suave pero al mismo tiempo distante, dejando en el aire una sensación de algo incompleto. Mientras los hijos subían las escaleras, Louise se quedó allí, mirando la mesa vacía y preguntándose qué podría estar detrás de las palabras no dichas y las sonrisas cautelosas. Esa noche, acostada en su cama, reflexionó sobre su presencia y la sombra que parecía flotar sobre el regreso de sus hijos. Y en el silencio de la madrugada, Louise se durmió con el corazón dividido entre el alivio de tenerlos de vuelta y la inquietud que esa visita misteriosamente traía consigo. El sol se ponía lentamente, lanzando una luz dorada sobre la mesa del comedor. Louise había preparado un banquete. Había pasado todo el día en la cocina, escogiendo cada ingrediente con cariño. La mesa estaba preciosa, adornada con vajilla antigua que solo usaba en ocasiones especiales, como si cada plato, cada detalle, fuera una celebración por la presencia de sus hijos. Carlos y Camille se sentaron a la mesa, y Louise notó una quietud en el aire. Era un silencio interrumpido de vez en cuando, como si ambos estuvieran atrapados en pensamientos distantes. Aún así, ella intentaba mantener un ambiente ligero, comentando las flores del jardín y los nuevos vecinos. Poco a poco, la conversación parecía tomar ritmo. ¿Te acuerdas, mamá, cuando intenté hacer esta tarta de limón yo solo?, preguntó Carlos, sonriendo al recordar un momento de su infancia. Louise rió con su hijo, rememorando el desastre culinario que había sido aquel día. Camille también rió, pero enseguida desvió la mirada hacia su plato, su rostro cargado con una expresión más seria. Durante la cena, Louise notó pequeños gestos, miradas entre los hermanos, pausas largas en las respuestas, como si cada palabra fuera cuidadosamente medida antes de ser pronunciada. Intentaba disimular su creciente preocupación y se enfocaba en la alegría de tenerlos allí. Pero cuanto más lo ignoraba, más evidente se hacía, ellos escondían algo, algo que parecía solidificarse con cada palabra no dicha, con cada pausa ansiosa. Carlos parecía empeñado en mantener la conversación animada, desviándola constantemente hacia historias graciosas y situaciones cotidianas de su trabajo en la ciudad. Camille, por el contrario, permanecía callada, como si estuviera observando, con una sombra de inquietud cruzando su rostro cada vez que los ojos de Louise se encontraban con los suyos. Louise sintió un nudo en el pecho, una intuición de que algo importante se estaba reteniendo, algo que quizá explicaría el misterio y la reserva de esos días. Cuando la cena estaba a punto de terminar, Louise, en un momento de valentía y franqueza, se inclinó hacia sus hijos y, con una sonrisa acogedora, preguntó: «Queridos, ¿hay algo que deba saber?». Parecen tensos. Camille y Carlos intercambiaron miradas rápidas. Carlos fue el primero en responder, con una ligera risa para disimular. «Mamá, solo son las preocupaciones del día a día, el trabajo, las cuentas, ya sabes». Louise asintió, pero en el fondo sabía que las preocupaciones cotidianas no justificaban el peso en los ojos de sus hijos, las miradas entre ellos que decían más que cualquier palabra. Camille desvió la mirada, fingiendo de repente interés en el mantel, pero Louise pudo notar el nerviosismo en sus manos temblorosas. «Estamos aquí, mamá. Eso es lo que importa, ¿verdad?», dijo Carlos, intentando cerrar la conversación, con una sonrisa aún forzada. Louise le devolvió una sonrisa, pero sintió que había algo mucho más grande que sus hijos ocultaban. Decidió no insistir, por más que deseara entender lo que estaba ocurriendo. Mientras recogía los platos, el silencio volvió a caer sobre el comedor.
En el fondo, una inquietud se instaló, una sensación de que lo que ellos guardaban podría sacudir el reencuentro que ella tanto había deseado. La cena terminó, pero el secreto flotaba en el aire, intacto, como si esperara el momento adecuado para salir a la luz. Y esa noche, al apagar las luces del comedor, Louise comprendió que, por más cerca que estuvieran físicamente sus hijos, había una distancia inmensa que aún no sabía cómo cruzar. Esa tarde, la casa de Louise estaba inundada por la luz suave del sol que entraba por las ventanas, reflejándose en las antigüedades, los portarretratos y los objetos cuidadosamente guardados a lo largo de los años. Louise estaba en el jardín, cuidando las plantas que había cultivado con tanto esmero, cuando Carlos se acercó, interrumpiéndola con delicadeza. «Mamá, necesitamos hablar», dijo él, con un tono afectuoso, aunque parecía esconder algo más. Ella se giró hacia su hijo, limpiándose las manos en su delantal y lo invitó a sentarse en uno de los bancos a la sombra de los árboles. Louise sintió una ansiedad casi imperceptible crecer en su pecho. Carlos siempre había sido directo, pero esa mirada cuidadosa, casi precavida, parecía indicar que había reflexionado mucho antes de sacar el tema. «Mamá», comenzó él, haciendo una pausa vacilante, «Camille y yo hemos estado pensando mucho, y creemos que tal vez sea hora de que vengas a vivir con nosotros a la ciudad». Las palabras flotaron en el aire, y Louise sintió el impacto de lo que acababa de escuchar. Era una propuesta que nunca habría imaginado, una sugerencia que sonaba, al mismo tiempo, como una invitación y una despedida al hogar que conocía tan bien. Ese lugar había sido su refugio, donde había criado a sus hijos, donde había vivido momentos felices y donde ahora se sumergía en sus recuerdos. Carlos continuó, al notar la expresión sorprendida de Louise. «Mira, mamá, la ciudad tiene toda la infraestructura que necesitas, médicos, hospitales, transporte. Y lo más importante, estaríamos cerca, siempre a tu lado, cuidando de ti». Louise guardó silencio, su corazón dividido entre la perspectiva de estar cerca de sus hijos y la dolorosa idea de dejar atrás todo lo que amaba de esa casa. «Pero, ¿y mi casa, mi jardín?», murmuró, mirando a su alrededor, casi como si se despidiera. «Sé que es difícil, mamá», dijo él con suavidad. «Pero piensa en todas las cosas buenas que este cambio puede traer. No tendrías que preocuparte por la casa, ni por los gastos. Nosotros nos ocuparíamos de todo. Vivirías sin preocupaciones». Entonces lanzó su propuesta final, con la mirada de quien había meditado cada palabra. «Incluso podríamos vender la casa, mamá. Con el dinero, garantizaríamos que tengas toda la comodidad que necesitas, con nosotros». Louise sintió un escalofrío al escuchar aquello. ¿Vender la casa? El pensamiento la atravesó como una ráfaga de viento frío, trayendo consigo el peso de cada recuerdo. En ese momento, vio toda su vida, los momentos vividos, las fotos, los muebles, las flores, todo parecía flotar, escapándose de sus manos. Por dolorosa que fuera la idea, algo en la expresión de Carlos, en su tono persuasivo y en su aparente deseo de ayudarla, la hizo reflexionar. Louise comprendió que el futuro podría ser más llevadero si estaba junto a sus hijos, en lugar de enfrentarse sola al silencio de cada rincón vacío. Tal vez realmente había llegado el momento de dar un paso hacia ellos, de vivir lo que le quedaba de vida cerca de los amores que había perdido en el tiempo. Aunque su corazón vacilaba, Louise respiró hondo y asintió levemente, mirando a su hijo con una mezcla de aprensión y esperanza. Sentía que, de alguna manera, esa propuesta representaba el comienzo de una nueva etapa. «Lo pensaré, Carlos», respondió con una ligera sonrisa, que ocultaba el dolor y el apego a todo lo que había construido allí. Al despedirse del jardín esa tarde, Louise percibió que una semilla de incertidumbre había sido plantada en su corazón, una incertidumbre que, como toda semilla, crecería y demandaría de ella el coraje necesario para decidir. Era una mañana de cielo pálido y luz tenue. Louise se despertó temprano, más temprano de lo habitual. La casa parecía envuelta en un silencio que le susurraba un adiós, como si los años vividos allí fueran viejos amigos despidiéndose. Comenzó a caminar lentamente por las habitaciones, tocando cada pared, cada puerta, los muebles que narraban historias que solo ella conocía. Había una tristeza suave, pero también un hilo de esperanza, algo que le decía que ese cambio, aunque difícil, traería nuevos momentos. Entró en la sala de estar y su mirada se posó en la chimenea, donde aún estaba el retrato familiar. Se acercó y tocó el marco, sus dedos recorriendo los rostros de sus hijos y de su esposo, como si quisiera eternizar cada detalle antes de partir. Luego, cruzó el pasillo hasta la habitación que una vez perteneció a Carlos y Camille.
Allí recordaba las risas, las noches en que les contaba historias hasta que se quedaban dormidos. Y ahora todo eso quedaría atrás. Louise sintió que las lágrimas comenzaban a brotar, pero respiró hondo, recordando las palabras de Carlos sobre la nueva vida que le esperaba en la ciudad. Con el dinero de la venta de la casa, sus hijos prometían garantizarle una vida tranquila y cercana a ellos. Tal vez sea lo mejor para todos, pensó, tratando de encontrar consuelo en esa idea. En el jardín, las flores que ella misma había plantado parecían brillar bajo la luz del sol matutino. Era la parte de la casa que mejor representaba su amor por el hogar, un jardín vibrante, lleno de colores y vida. Se agachó junto a las flores, acariciando los pétalos delicados, como si les dijera adiós a cada una de ellas. Recordó los días en que Carlos y Camille jugaban allí, rodando sobre el césped y ensuciándose de tierra, mientras ella los miraba con una alegría que ahora parecía de otra vida. Los vecinos también llegaron para despedirse. Uno a uno, traían pequeños obsequios, abrazos y lágrimas. «Nos harás mucha falta, Louise», decían algunos, deseándole felicidad, aunque ella sintiera el vacío de saber que nunca sería lo mismo lejos de todo lo que conocía. Por la tarde, las cajas ya estaban apiladas, cada una conteniendo pedazos de su historia, y el camión de mudanza esperaba en la entrada. Louise miró la casa por última vez, con los ojos humedecidos y el corazón encogido. Era el hogar que nunca pensó abandonar, el lugar donde vivió sus mayores amores y también sus mayores pérdidas. Pero ahora estaba a punto de partir, guiada por la promesa de una nueva vida junto a sus hijos. Al subirse al coche, lanzó una última mirada por la ventana mientras el portón se cerraba lentamente. El coche comenzó a moverse y, a medida que se alejaba, Louise sentía las memorias de esa casa y de esos años como un peso suave, algo que ahora llevaría solo en su memoria. Avanzó hacia lo desconocido, con una mezcla de tristeza y esperanza. Toda su vida, todos los capítulos, estaban quedando atrás. Y, al mismo tiempo, en lo más profundo de su corazón, había una fe silenciosa, la esperanza de que una nueva historia estaba a punto de comenzar. Louise observaba el paisaje cambiar a través de la ventana del coche, con una mezcla de nerviosismo y expectativa. A su lado, Carlos conducía en silencio, mientras Camille, en el asiento trasero, revisaba su celular, alternando entre miradas furtivas hacia su madre y la carretera. Pronto, la ciudad apareció en el horizonte, con sus torres de vidrio y concreto, sus amplias y concurridas avenidas, un contraste evidente con la tranquilidad de su antiguo hogar. Al acercarse a su destino, Louise esperaba que el coche se detuviera frente a algún edificio, un apartamento que sería su nuevo hogar, el lugar donde comenzaría una nueva etapa de su vida junto a sus hijos. Sin embargo, algo no parecía estar bien. En lugar de edificios residenciales, entraron en una calle tranquila y arbolada, donde un gran edificio de aspecto austero se alzaba al final de la cuadra. Louise frunció el ceño al leer el letrero frente al edificio, Residencia para Mayores Esperanza. Su corazón se aceleró, una oleada de incredulidad la golpeó mientras el coche estacionaba frente al lugar. «Carlos, ¿qué hacemos aquí?», preguntó, con la voz entrecortada por la sorpresa y un atisbo de temor. Su hijo vaciló por un momento antes de responder. «Mamá, pensamos mucho en lo que sería mejor para ti», dijo, con una calma que parecía ensayada. «Este lugar es seguro, cómodo. Tendrás todo lo que necesites aquí, en cualquier momento». Louise sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, como si le faltara el aire. «Pero, yo pensé que iba a vivir con ustedes». «Vendí mi casa», murmuró, intentando procesar las palabras mientras el impacto se transformaba en un dolor profundo. Camille, que hasta entonces había permanecido en silencio, le tocó el hombro, pero su gesto tenía una frialdad que Louise no reconocía. «Mamá, sabemos que esto es inesperado, pero es lo mejor para todos. Aquí estarás bien cuidada y segura. Iremos a visitarte siempre que podamos», dijo, con una expresión que fluctuaba entre la culpa y la determinación. Louise sintió un nudo en la garganta. Los hijos que había criado, que había amado con toda su dedicación, ahora la dejaban allí, en ese edificio solitario, como si la estuvieran apartando de sus vidas. No podía entender el porqué de esa decisión, pero la realidad la envolvía como un viento frío e implacable. La ayudaron a bajar del coche y recogieron sus maletas, mientras Louise permanecía inmóvil, sin fuerzas, observando las puertas automáticas del lugar que sería su nuevo hogar. Cada paso la alejaba más de todo lo que conocía, y cada paso le traía una nueva oleada de incredulidad y dolor. El vestíbulo era amplio, con sofás cómodos y una decoración neutra. Un empleado uniformado la recibió con una sonrisa cortés.
Bienvenida, señora Louise. Estamos aquí para lo que necesite, dijo. Esas palabras sonaron vacías, como un eco distante. Nada en ese lugar parecía acogedor o familiar. Todo era limpio, bien decorado, pero impersonal, desprovisto de la vida que ella conocía y amaba. Carlos y Camille la acompañaron hasta su habitación, pero sus expresiones ahora reflejaban algo inevitable, como si un ciclo se hubiera cerrado. «Estarás bien aquí, mamá. Es un lugar cómodo, y siempre estaremos cerca», repitió Carlos, evitando mirarla directamente a los ojos. Louise no pudo contener las lágrimas al escuchar la puerta cerrarse y los pasos de sus hijos alejándose. La realidad se impuso de forma brutal, la habían abandonado. Traicionada por los hijos en quienes confiaba, por aquellos a quienes había entregado su vida. Y ahora, sin hogar y sin amparo, solo le quedaba ese espacio desconocido, tan frío y desolador como el vacío que se había instalado en su corazón. Sentada al borde de la cama, Louise miró las paredes desnudas, sintiendo una soledad tan profunda que parecía envolver toda la habitación. Los primeros días en la residencia de ancianos fueron largos y silenciosos. La rutina de Louise era monótona, marcada por horarios estrictos y el murmullo constante de los pasillos. El choque y el dolor seguían grabados en su pecho, y pasaba gran parte del tiempo en su habitación, recordando su antigua casa, sus plantas, los muebles y las paredes que guardaban sus memorias. Sin embargo, un día, al salir a caminar por el jardín de la residencia, Louise escuchó risas que provenían de una pequeña área con bancos y flores recién plantadas. Curiosa, se acercó y vio a una pareja joven tomada de la mano, con una sonrisa cálida que contrastaba con el ambiente formal del lugar. Él se llamaba José, un hombre de voz grave y presencia serena, y a su lado estaba Sofía, una mujer de ojos brillantes y una energía acogedora. Sofía notó la presencia de Louise y le hizo un gesto amistoso con la mano. «Hola. Debes de ser nueva por aquí», dijo con una sonrisa gentil que pronto disipó la reserva de Louise. «Soy Sofía, y él es mi esposo, José. Estamos aquí visitando a mi abuela, que vive en el ala oeste». Louise asintió, sorprendida por la cordialidad de ambos. «Es un placer, soy Louise», respondió, aún algo tímida. Sintió una empatía instantánea, como si aquella joven y su esposo trajeran una luz nueva a su vida. Hacía mucho tiempo que nadie le dirigía palabras tan amables. José, al notar la fragilidad en la mirada de Louise, se acercó con calma. «Si necesitas compañía o alguien con quien hablar, estaremos encantados de pasar más tiempo aquí. Sofía tiene ese don de hacer amigos donde quiera que vaya», comentó, sonriendo con cariño hacia su esposa. Ese simple intercambio de palabras fue un alivio para Louise. Hablaron durante horas aquella tarde, compartiendo historias y riendo de los pequeños detalles de la vida. Sofía habló de su infancia, del cariño hacia su abuela, y Louise se sintió segura compartiendo sus propias memorias, como las historias de cuando sus hijos eran pequeños y el tiempo que dedicaba a cuidar su jardín. Los encuentros con Sofía y José se volvieron frecuentes. Cada vez que visitaban a la abuela de Sofía, reservaban tiempo para ver a Louise. Poco a poco, esa amistad comenzó a llenar parte del vacío dejado por sus hijos. Louise se daba cuenta de que, incluso en un lugar donde se sentía perdida y abandonada, todavía había personas capaces de ofrecer afecto y compañía. En una de esas tardes, mientras estaban sentados bajo los árboles del jardín, Sofía le entregó una pequeña planta en una maceta. «Recordé que mencionaste tu jardín. Pensé que te gustaría cuidar de esta plantita», dijo Sofía con una sonrisa al entregársela. Louise tomó la planta con delicadeza, conmovida por el gesto. Fue como si una chispa de vida se hubiera encendido en su corazón. «Es perfecta, Sofía». «Muchas gracias», respondió con los ojos llenos de lágrimas. Cada momento con ellos era un recordatorio de que todavía había bondad en el mundo, y poco a poco, la residencia de ancianos comenzó a parecer menos fría y más acogedora. Louise empezó a comprender que aquel nuevo mundo, aunque distante de todo lo que conocía, podía vivirse con un nuevo propósito, encontrando felicidad en los lazos de amistad que estaba formando. Esa noche, al regresar a su habitación, Louise miró la pequeña planta sobre la mesa de noche y sonrió. Tal vez, a pesar de la traición y el dolor, aún era posible sembrar nuevas semillas de esperanza en su corazón. Las visitas de Sofía y José se habían convertido en el punto más alto de los días de Louise. Siempre traían algo especial, un dulce, un libro nuevo para leer o incluso una nueva plantita para decorar su cuarto. Sin embargo, una tarde de primavera, Sofía llegó con una idea diferente. «Louise», comenzó ella, entusiasmada,
José y yo hablamos con la dirección de aquí. Les encantó la idea de revitalizar el jardín, y pensamos que tú serías la persona perfecta para liderar este proyecto. ¿Qué te parece? Louise permaneció en silencio por un instante, sorprendida y emocionada. No había cuidado un jardín desde que dejó su casa. La propuesta era más que una actividad, era una oportunidad para revivir una parte de sí misma que sentía perdida. Me encantaría, Sofía, respondió con una tímida sonrisa, sus ojos brillando con una nueva energía. Esa misma semana, el pequeño grupo de vecinos de Louise en la residencia comenzó a reunirse en el jardín. Algunos residentes eran escépticos, pero muchos, al ver la dedicación y entusiasmo de Louise, se ofrecieron a ayudar. Ella aportaba al proyecto el mismo esmero que siempre había dedicado a su antigua casa, instruyendo a sus compañeros sobre las mejores maneras de plantar, podar y cuidar las flores. Su experiencia era admirable, y su amor por las plantas, contagioso. José trajo plántulas de diferentes tipos de flores, margaritas, lavandas, lirios y pequeños arbustos de rosales, mientras que Sofía, con su espíritu organizador, distribuía las tareas para que todos pudieran colaborar. Entre risas e historias compartidas, el jardín comenzó a transformarse, convirtiéndose en un espacio lleno de vida y color. Louise guiaba cada etapa del proceso con cariño y paciencia, dirigiendo el plantado de las flores con un cuidado que encantaba a todos. Se había convertido en el centro de esa pequeña comunidad, el corazón palpitante que atraía cada vez a más personas al jardín. Su conocimiento sobre las plantas parecía una danza, como si ella y las flores compartieran un lenguaje único. Con el paso de las semanas, el jardín pasó de ser un espacio descuidado a un verdadero refugio para todos. Alrededor de las flores, colocaron bancos y trazaron senderos entre los parterres, creando caminos donde los residentes podían caminar y relajarse. Para sorpresa de Louise, algunos ancianos comenzaron a llevar sus propias contribuciones, plántulas que habían guardado de sus antiguos hogares o semillas con un valor sentimental especial. A través de estos intercambios y pequeños gestos, comenzaron a florecer nuevas amistades. Doña Teresa, quien apenas hablaba con los demás residentes, empezó a sentarse junto a Louise por las mañanas, ayudándola a regar las plantas y conversando sobre el pasado. El señor Anselmo, orgulloso de su cactus que había traído de su hogar anterior, encontró en el jardín un lugar donde compartir historias de su juventud. Un día, mientras podaba los rosales, Louise sintió una profunda calma instalarse en su corazón. Miró a su alrededor y vio a sus nuevos amigos riendo, conversando y trabajando juntos. El dolor del abandono aún estaba ahí, pero en ese pequeño jardín había encontrado una nueva familia y una nueva razón para sonreír. Al final de cada tarde, después de regar las plantas y guardar las herramientas de jardinería, Louise miraba el jardín y no solo veía flores, sino también la belleza de los lazos construidos a partir del respeto y el cariño. Un espacio que, al igual que ella, renacía en cada color, en cada pétalo y en cada risa. Esa noche, mientras cerraba los ojos, Louise sintió la satisfacción de alguien que había encontrado un nuevo propósito. No era solo un jardín, era un lugar donde podía ser verdaderamente ella misma, un lugar donde su corazón podía florecer una vez más. Una mañana de cielo despejado, Louise y José decidieron dar un paseo por un antiguo barrio cercano a la residencia de ancianos. La primavera estaba en su apogeo, y los árboles a lo largo de la acera ofrecían sombras frescas, mientras el aroma de las flores silvestres llenaba el aire. Entre risas y conversaciones, ambos exploraban, disfrutando de la atmósfera tranquila y bucólica. Durante la caminata, pasaron junto a una casa antigua y visiblemente abandonada. Sus ventanas estaban cubiertas con tablones, y el jardín estaba invadido por maleza. José, curioso, se detuvo, observando el lugar con un brillo intrigado en los ojos. Siempre quise entrar aquí, dijo, en parte bromeando, en parte intrigado. Louise sonrió. La idea de explorar un lugar misterioso encendió en ella una chispa de aventura. Entonces vamos a echar un vistazo, ¿quién sabe qué podríamos encontrar? Con cierto esfuerzo, lograron pasar por una parte suelta de la cerca y entraron al patio trasero. El silencio allí era casi reverencial, como si la casa guardara secretos esperando ser revelados. Atravesaron la entrada trasera, cuya puerta estaba entreabierta, y avanzaron al interior oscuro y polvoriento. Recorrieron las habitaciones desordenadas, cubiertas de polvo y ecos de recuerdos antiguos, hasta llegar a una sala donde un gran baúl de madera descansaba en un rincón, casi oculto por las sombras. El baúl tenía un aspecto rústico, con detalles metálicos corroídos por el tiempo, pero aún así parecía proteger algo valioso. Con la ayuda de José, Louise levantó la tapa, que crujió alto,
revelando lo que estaba guardado dentro. Lo que vieron les quitó el aliento. Dentro del baúl había una colección de joyas antiguas, collares de perlas y rubíes, anillos de oro delicadamente trabajados, y monedas antiguas que brillaban bajo la suave luz que entraba por la ventana rota. Cada pieza parecía contar una historia, un pasado que permanecía oculto. Louise tocó una de las joyas, sintiendo el peso y la frialdad del metal en sus manos. Era un hallazgo inesperado, casi irreal, y por un momento apenas podía creer lo que veía. José, igualmente impresionado, examinaba las piezas con admiración. «Esto vale una pequeña fortuna», Louise dijo en voz baja, como si el aire de la casa demandara discreción. Louise se levantó, mirando el baúl mientras los pensamientos corrían rápidamente por su mente. Ese tesoro, escondido durante tantos años, estaba ahora frente a ella. Pero, sin saber exactamente por qué, sintió que debía mantener el descubrimiento en secreto. Tal vez fuera el hecho de haber sido traicionada y abandonada por sus hijos, o tal vez la sensación de que ese hallazgo era un regalo inesperado, un signo de que, de algún modo, merecía algo más de lo que la vida le había ofrecido hasta ese momento. José la observaba con atención. «¿Qué vas a hacer, Louise?», preguntó, respetuoso y sin presionar. Ella suspiró, como si en ese instante tomara la decisión. «Creo que lo guardaré por ahora. No sé lo que significa, pero siento que debo pensar muy bien qué hacer con todo esto». José asintió, comprendiendo su decisión y respetando su deseo de mantener el secreto. Regresaron juntos a la residencia de ancianos, cargando consigo una nueva complicidad y un tesoro preciado, algo que ahora los unía de manera especial. Esa noche, de vuelta en su habitación, Louise abrió una pequeña caja y guardó en ella uno de los anillos de oro, sosteniéndolo en la palma de su mano antes de cerrarla. Se sentía diferente, como si ese hallazgo fuera un símbolo de un nuevo poder, de un nuevo control sobre su propio destino. Y mientras el silencio de la noche envolvía la residencia, Louise sabía que, por oculto que estuviera, ese baúl le había dado algo que nunca imaginó encontrar, una nueva sensación de esperanza y una renovada forma de libertad. Las semanas pasaron, y poco a poco la vida de Louise en la residencia de ancianos comenzó a tomar nuevos matices. Sus tardes en el jardín, las visitas frecuentes de Sofía y José, y, por supuesto, el secreto cuidadosamente guardado del baúl, le proporcionaron una energía renovada. Louise se sentía nuevamente viva, con una nueva rutina y vínculos de amistad que llenaban el vacío dejado por el abandono de sus hijos. Sin embargo, esa transformación no pasó desapercibida para Carlos y Camille. Después de semanas sin visitarla, comenzaron a aparecer con una frecuencia extraña, siempre de forma inesperada. En su primera visita quedaron sorprendidos al ver a Louise sonriente, rodeada de conversaciones con otros residentes y dedicada al proyecto del jardín. Parecía radiante, más ligera que nunca. Carlos, intrigado, trató de disimular su sorpresa al ver a su madre tan feliz. «Mamá, estás diferente», comentó, tratando de captar cada detalle con una mirada cautelosa. «Parece que este lugar te ha hecho bien». Louise esbozó una leve sonrisa. «Es verdad, hijo. Creo que he encontrado una nueva familia aquí», respondió, casi desafiando, aunque su tono permaneció amable. Había una profundidad en sus palabras que Carlos notó de inmediato, como si ella quisiera decir algo más, algo que él no lograba interpretar del todo. Camille, al lado de su hermano, también percibió el cambio. Observaba a los nuevos amigos de su madre, las risas y la manera en que parecía renovada. Sintió un leve malestar al darse cuenta de que su madre, quien siempre había estado tan apegada a ellos, ahora encontraba felicidad fuera de su alcance, en un lugar y con personas que apenas conocía. La curiosidad pronto se transformó en desconfianza, especialmente cuando descubrieron que su madre había recibido recientemente la visita de un abogado. «¿Por qué necesitas un abogado, mamá?», preguntó Camille en una de esas visitas, intentando mantener un tono casual. Louise mantuvo su mirada fija en los ojos de su hija, sin pestañear ni apartarse. «Hay cosas en la vida que, a veces, necesitan resolverse. Aunque no siempre conciernan a todos», respondió con serenidad, pero con un tono firme que sus hijos rara vez habían escuchado antes. Al salir, mientras caminaban juntos en silencio por el pasillo, Camille miró a Carlos con la preocupación reflejada en su rostro. «Está diferente, ¿no lo crees?», susurró, temiendo ser escuchada. «Parece que está escondiendo algo». Carlos asintió, y en sus ojos apareció un brillo de ambición. «No sé qué ha pasado aquí, pero tenemos que averiguarlo. Al final de cuentas, somos sus hijos». En las semanas siguientes,
las visitas de Carlos y Camille se intensificaron. Iban con la excusa de ver cómo estaba, pero Louise, con su mirada atenta, notaba la incomodidad en sus gestos, la forma en que examinaban el entorno y observaban a sus amigos con una desconfianza contenida. Le preguntaban sobre sus días, sobre cómo ocupaba su tiempo y sobre sus nuevos amigos, pero, en el fondo, Louise sabía que buscaban algo más, algo que no les pertenecía. Sabía que sospechaban de su nueva energía, que quizás desconfiaban de que su madre, a quien creían resignada y solitaria, hubiera encontrado una fuerza interior que la transformaba y le daba nuevas esperanzas. Pero Louise permanecía en silencio, guardando para sí su secreto y observando a sus hijos con una tranquilidad que solo ella comprendía. Carlos y Camille, inquietos, se marchaban de cada visita con más preguntas y dudas, pero Louise seguía firme. Y a medida que ellos se alejaban tras cada visita, ella se sentía más segura de que, por primera vez en mucho tiempo, el destino estaba completamente en sus propias manos. Louise se sentó frente al escritorio de su abogado, en una pequeña oficina discreta ubicada a unas pocas cuadras de la residencia de ancianos. La sala era sencilla, con estanterías repletas de libros de cuero oscuro y un reloj antiguo que marcaba los segundos con un ritmo suave. El abogado, el señor Campos, un hombre de semblante serio y gafas de montura delgada, miraba a Louise con respeto y curiosidad. Era la primera vez que veía a una mujer mayor entrar allí con tanta determinación y con una luz renovada en la mirada. Louise suspiró, organizando sus pensamientos antes de comenzar. Sabía que la decisión que tomaría ese día era de gran importancia y cambiaría el futuro de todo lo que había construido. El abogado, atento, esperaba pacientemente mientras ella reunía las palabras adecuadas para explicar su decisión. Señor Campos, he estado reflexionando mucho sobre lo que voy a dejar atrás y a quién se lo voy a dejar, comenzó ella con una voz tranquila, pero firme. Hay un tesoro que encontré, algo que jamás esperé y que, de algún modo, creo que estaba destinado a mí. Y necesito asegurarme de que, cuando yo me vaya, esto llegue a las manos de quienes realmente lo merecen y me han hecho bien. El abogado asintió, animándola a continuar. Louise explicó en detalle sobre su fortuna, no solo sobre los bienes materiales, sino también acerca del tesoro del baúl que había encontrado y que hasta ese momento había mantenido oculto de sus hijos. Mientras hablaba, se daba cuenta de que cada vez estaba más segura de su decisión. Era como si finalmente encontrara la paz con lo que realmente deseaba para aquellos que la rodeaban. Quiero que registre en mi testamento que la mayor parte de mis bienes se destinen a Sofía y José, declaró Louise, con una voz clara y decidida. Ellos me ofrecieron un hogar cuando más lo necesitaba, me dieron amistad, cariño y un nuevo propósito en la vida. Son, para mí, como una verdadera familia. El señor Campos asintió de nuevo, tomando notas detalladas de sus palabras. ¿Y qué pasará con sus hijos?, preguntó con cautela. Louise vaciló un instante, sintiendo una mezcla de tristeza y aceptación. Ellos ya recibieron lo suficiente al vender mi casa. Y aunque los he amado y cuidado toda mi vida, no puedo dejarles lo que ahora considero más valioso. Esa fortuna es un símbolo de una nueva esperanza, de una nueva etapa de mi vida, y no quiero que termine en manos de quienes no supieron valorar ni siquiera el amor de una madre. Las palabras de Louise resonaban en el ambiente con la solemnidad de una decisión final. Sabía que aquello podría sonar duro, pero también sentía que había sido justa, eligiendo recompensar a quienes le habían devuelto la fe en la amistad y el cuidado genuino. El abogado completó sus notas, revisando los detalles para garantizar que el deseo de Louise se respetara en su totalidad. Cuando terminó, la miró con una leve sonrisa, como si comprendiera toda la fortaleza que esa decisión había requerido. Registraré todo conforme a sus instrucciones, señora Jones. Este testamento asegura que sus bienes serán distribuidos exactamente como usted desea. Louise agradeció con un leve movimiento de cabeza, sintiendo un gran alivio. Al salir de la oficina, la claridad del día parecía más intensa, como si la vida misma hubiera adquirido nuevos matices. Caminó despacio por la calle, disfrutando de la frescura del aire y del suave sonido del viento entre los árboles, sintiéndose libre de un peso que había cargado durante tanto tiempo. Sabía que, al final de su camino, dejaría algo más que bienes materiales. Estaba dejando un legado de amor y gratitud para aquellos que se habían convertido en su verdadera familia. Y, por primera vez en mucho tiempo, Louise se sentía completamente en paz, con la certeza de haber hecho lo correcto. Los días en la residencia de ancianos comenzaron a transcurrir más lentamente para Louise. Un leve cansancio se apoderaba de su cuerpo, y tareas simples que antes le daban placer se volvieron más difíciles de realizar.
A veces se quedaba sin aliento al subir las escaleras al segundo piso o al pasar tiempo en el jardín, donde solía cuidar con tanto amor las flores que ahora parecían requerir más de lo que podía dar. Sofía y José notaron el cambio y trataron de estar aún más presentes. Venían casi todos los días acompañados de los gemelos, Edem y Ruby, quienes corrían por el jardín y llenaban el lugar de alegría con sus risas y travesuras. Cuando llegaban, la energía de los niños parecía revitalizar a Louise, quien por un rato olvidaba el peso de los días y el cansancio que empezaba a dejar huella en su cuerpo. En una de esas tardes, mientras observaba a Edem y Ruby jugar entre las flores, Louise se sorprendió sonriendo. Se sentía agradecida por haber encontrado amigos que realmente se preocupaban por ella y que estaban a su lado en cada momento, sin esperar nada a cambio. Había en los pequeños gestos de Sofía y José una generosidad que la conmovía, y las risas de los niños le daban una fuerza inesperada, como si simplemente verlos jugar le devolviera un propósito renovado en esos días inciertos. Una mañana en la que la debilidad era especialmente intensa, Louise decidió ir al jardín, incluso contra el consejo de la enfermera. Caminó con dificultad hasta un banco bajo la sombra de un gran árbol y se sentó, cerrando los ojos mientras inspiraba el aire fresco. La brisa suave acariciaba su rostro, trayendo consigo el perfume de las flores, y en ese momento sintió una paz que le permitió olvidar por un instante la fragilidad de su cuerpo. Poco después, Sofía le encontró allí y se sentó a su lado, tomando su mano con ternura. «Louise, debes cuidarte. La salud es lo más importante», dijo Sofía, con una voz dulce pero cargada de preocupación. Louise, con una sonrisa serena, la miró y respondió: «Querida, sé que debo cuidarme, pero estos momentos aquí son mi verdadera medicina. La compañía de ustedes es lo que me da fuerzas». Sofía apretó la mano de Louise, conmovida por su respuesta. Sabía que, aunque el cuerpo de Louise mostraba señales de agotamiento, su espíritu permanecía inquebrantable. La amistad y el amor que compartían eran un sustento más poderoso que cualquier tratamiento médico. Los días continuaron pasando, y Louise resistía, enfrentando la debilidad física con una dignidad que inspiraba a todos a su alrededor. José llegaba siempre con una nueva historia para contar, mientras Edem y Ruby competían para ver quién lograba hacer reír más fuerte a Louise, encantados con la sabiduría y el cariño que ella les brindaba. En una de esas tardes, después de un largo día de risas y juegos, Louise se despidió de cada uno con un abrazo más prolongado de lo habitual. Sabía que el tiempo se estaba agotando, pero al mirar los rostros sonrientes de aquellos que la rodeaban, sentía que, de algún modo, su misión estaba cumplida. Estaba rodeada de amor y de una amistad verdadera, y eso le daba fuerzas para enfrentar lo que viniera. Esa noche, al acostarse en su cama, Louise cerró los ojos con una serenidad profunda, agradecida por los momentos vividos y por la familia que había encontrado en los amigos que el destino le había traído. Sabía que, independientemente del tiempo que le quedara, su corazón estaba en paz. A lo largo de una mañana silenciosa, mientras los primeros rayos de sol atravesaban la ventana de su habitación, Louise tomó la decisión final sobre el futuro de su herencia. Sabía que ese acto cargaba una inmensa carga emocional, pero también tenía la certeza de que estaba tomando la decisión más justa. Tomó su pluma y un papel y comenzó a escribir, reflexionando sobre todo lo que había vivido hasta ese momento, cada alegría y cada tristeza. Quería que su legado fuera más que una simple distribución de bienes. Louise deseaba que fuera un mensaje claro, una expresión de su verdad y de las lecciones aprendidas. Por ello, con calma y determinación, decidió que la mitad de su fortuna sería destinada al hogar de ancianos, el lugar que, aunque inesperado, le había brindado una nueva oportunidad de vivir y encontrar la verdadera amistad. La otra mitad sería para Sofía, José y sus hijos, su familia de corazón, quienes, sin pedir nada a cambio, le dieron compañía y amor en los momentos más difíciles. En cuanto a Carlos y Camille, Louise reflexionó profundamente antes de tomar la decisión de excluirlos. Con pesar, escribió sus razones en el testamento, explicando que, a pesar del amor incondicional que siempre había sentido por ellos, había comprendido que el vínculo que los unía estaba desgastado. Sus hijos ya habían recibido una parte significativa de su vida y sus bienes al vender la casa familiar. Pero Louise sabía que el verdadero tesoro, el amor, la bondad y la cercanía, eran cosas que ellos nunca habían valorado, y no podía recompensar el abandono que había sentido. Al finalizar el documento, Louise pidió al abogado que incluyera un mensaje final dirigido a sus hijos. Deseaba que esas palabras fueran leídas después de su partida, con la esperanza de que entendieran el verdadero valor de las relaciones humanas y la importancia de la compasión. Que algún día puedan comprender que el amor es el bien más preciado que poseemos, escribió con una firmeza dulce y un último rayo de esperanza.
Poco después, el abogado revisó el testamento, lo selló y lo guardó en su caja fuerte, con la promesa de cumplir con cada una de las instrucciones de Louise cuando llegara el momento. Esa noche, al regresar a su habitación, Louise sintió una paz profunda. Sabía que, cuando su viaje finalmente terminara, dejaría un legado de justicia y amor para quienes realmente habían estado a su lado. Aquella noche se durmió con una leve sonrisa, sintiendo que, entre el dolor y la nostalgia, finalmente había hecho las paces con su propio corazón. El sol apenas había salido cuando la noticia se esparció por el hogar de ancianos. Louise Jones, aquella mujer fuerte y amable que había conquistado el cariño de todos, había partido serenamente durante la noche. El silencio que inundó el lugar era casi palpable, cargado de nostalgia y respeto. Los residentes, el personal y los amigos que había hecho a lo largo de su camino sentían que habían perdido a alguien especial, alguien cuya presencia había transformado sus vidas. Poco a poco, la noticia llegó a la ciudad, y pronto Sofía, José y los niños también supieron del fallecimiento de Louise. La tristeza que los envolvió fue profunda y sincera, pues sabían que habían perdido a una amiga verdadera, una presencia que iluminaba sus días. Con el corazón pesado, Sofía y José comenzaron a organizar una ceremonia sencilla, pero llena de amor, para honrar a Louise y permitir que todos los que la conocieron se despidieran de ella. El día del funeral, el pequeño salón del hogar de ancianos estaba repleto. Flores traídas por residentes y empleados cubrían el espacio alrededor del ataúd, impregnando el ambiente con el aroma de las margaritas y las lavandas que tanto amaba. Había lágrimas, pero también sonrisas nostálgicas mientras los presentes recordaban sus historias y los momentos felices que compartieron con ella. Carlos y Camille llegaron a la ceremonia en silencio, sus expresiones cerradas y visiblemente incómodas. Miraban a su alrededor, extrañados por la cantidad de personas presentes y por cuanto parecía ser querida su madre por aquellos que, a sus ojos, eran completos extraños. Sentían una mezcla de culpa y sorpresa, sin comprender del todo el impacto que Louise había tenido en tantas vidas. Durante la ceremonia, Sofía compartió un homenaje emocionado, describiendo cómo Louise, a pesar del dolor del abandono, se había convertido en un pilar de fortaleza y bondad para todos los que la conocieron. Ella nos enseñó el verdadero valor de la amistad y el amor, dijo Sofía, con la voz entrecortada, y sus lecciones de vida permanecerán para siempre en nuestros corazones. Al final del funeral, cuando la última flor fue colocada y los murmullos de despedida se habían desvanecido, el abogado de Louise, el señor Campos, se levantó y pidió la atención de todos. «Tengo un último mensaje de Louise para compartir con ustedes», anunció, sosteniendo un sobre con el testamento. Carlos y Camille intercambiaron miradas intrigadas, esperando escuchar palabras de consuelo, quizás alguna instrucción final sobre los bienes de su madre. Pero lo que se reveló fue mucho más de lo que esperaban. El señor Campos comenzó a leer el testamento en voz alta, su voz clara y solemne resonando en el salón. La declaración de Louise era directa y sincera: la mitad de su fortuna y del tesoro encontrado en el baúl sería destinada al hogar de ancianos, para mejorar las condiciones de vida de los residentes y proporcionar actividades y comodidades que tanto valoraba. La otra mitad, explicó, sería entregada a Sofía, José y sus hijos, como símbolo de gratitud y homenaje a la verdadera amistad que construyeron con ella. Carlos y Camille palidecieron al escuchar la decisión de su madre. El impacto y la indignación eran visibles en sus rostros, y la ira se mezclaba con la vergüenza de saber que habían sido excluidos. No podían comprender el peso de esa decisión. Para ellos, todo se reducía a una fortuna que creían que les pertenecía por derecho. Cuando el abogado terminó de leer, levantó la mirada y pausó, dejando que las palabras finales de Louise flotaran en el aire: que mi herencia vaya a aquellos que conocieron el verdadero valor de la vida y el amor. Y que mis hijos comprendan algún día que las cosas más valiosas no se miden en dinero, sino en el cuidado que damos y recibimos. El silencio que siguió era denso, lleno de emociones encontradas. Para muchos, el testamento de Louise no solo fue una sorpresa, sino también una lección, un mensaje final que resonaba como una reflexión sobre el verdadero valor de los lazos que construimos. Sofía y José sostenían las manos de los niños, conmovidos por la profundidad del gesto de Louise. Para ellos, aquel testamento no era solo una herencia, sino un último regalo de amor, una prueba de que, hasta el final, ella los había considerado parte de su verdadera familia. El salón estaba en completo silencio, y el peso de las palabras del abogado aún reverberaba en el aire. Todos los presentes mantenían sus ojos fijos en el señor Campos, esperando el desenlace del testamento con una mezcla de curiosidad y asombro. Pero nadie parecía más impactado que Carlos y Camille. Paralizados, apenas podían procesar la revelación que acababan de escuchar.
El abogado hizo una pausa, permitiendo que cada persona asimilara la magnitud de las últimas voluntades de Louise. Luego continuó con la lectura, detallando cómo la mitad de la fortuna y el tesoro hallado por Louise sería destinado al hogar de ancianos. Explicó que su propósito era transformar el lugar en un espacio de paz y dignidad, donde los residentes pudieran encontrar consuelo y una razón para sonreír, algo que ella misma había experimentado gracias a los amigos que hizo allí. A continuación, anunció que la otra mitad de la herencia sería para Sofía, José y sus hijos, Edem y Ruby, descritos en el testamento como la familia que mi corazón eligió. En sus palabras finales, Louise explicó cómo cada uno de ellos llenó sus días de cariño, cómo sus risas y conversaciones la consolaron y le dieron un nuevo sentido a la vida. Para ella, no era solo cuestión de bienes materiales, sino un acto de gratitud hacia quienes realmente habían estado a su lado. Carlos, lleno de frustración, sacudió la cabeza, visiblemente indignado. Se inclinó hacia Camille, susurrando con el rostro encendido por la ira: esto es una locura. Somos sus hijos. Nosotros deberíamos tener derecho a todo esto. Camille, aunque impactada, intentó mantener la compostura. Miraba a su alrededor, dándose cuenta de que todos los presentes compartían una profunda admiración por Louise. Se sentía expuesta, vulnerable, al saber que la decisión de su madre no solo se trataba de bienes, sino que revelaba la distancia emocional que ellos mismos habían creado con ella durante años. Pero el señor Campos aún no había terminado. En sus palabras finales, leyó el mensaje personal de Louise para sus hijos. A mis hijos, les dejo el deseo sincero de que algún día encuentren lo que realmente importa en la vida. El amor, el respeto y el cuidado son los verdaderos tesoros, y espero que un día comprendan su valor. Que mi decisión no sea vista como un castigo, sino como un llamado para mirar dentro de ustedes mismos y descubrir lo que realmente importa. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones encontradas. Los ojos de todos se volvieron hacia los hijos de Louise, mientras Carlos y Camille, llenos de resentimiento y frustración, se movían inquietos en sus asientos. Fue una lección dura, una verdad que no estaban listos para aceptar. Por otro lado, Sofía y José, con las manos entrelazadas, contenían las lágrimas. Para ellos, el acto de Louise no era solo un gesto material, era una muestra de amor que trascendía todo. No era la herencia lo que más los emocionaba, sino la confianza y el afecto que Louise les había dedicado hasta el final. Edem y Ruby, ajenos a la magnitud del momento, sonreían suavemente mientras miraban a sus padres, sin saber que ahora formarían parte del legado de una mujer cuya bondad había transformado sus vidas. Cuando el señor Campos terminó de leer, los amigos de Louise se acercaron a Sofía y José para expresar su cariño y respeto. El testamento de Louise no solo fue una distribución de bienes, fue una lección de amor, generosidad y gratitud que dejó una marca imborrable en todos los que estuvieron allí. Carlos y Camille abandonaron el lugar antes de que terminara la reunión, llevándose con ellos una mezcla de indignación y arrepentimiento, pero incapaces de enfrentar el peso de las palabras de su madre. La revelación final de Louise resonaba en sus mentes como un espejo que reflejaba las elecciones que habían hecho, decisiones que ahora parecían imposibles de reparar. Así, ese día, se reveló el verdadero legado de Louise, un llamado para que cada persona comprendiera el valor de los lazos humanos, del amor y del respeto. Ella se había ido, pero su espíritu y sus enseñanzas permanecerían vivos, transformando los corazones de quienes cruzaron su camino, para siempre. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.